Y estamos de vuelta. Bueno, si me seguís por mis redes sociales principales ya habéis visto que hemos estado de vacaciones, pero no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de subir contenido, y es por eso que hoy vengo aquí a responderte a ti una pregunta que es: ¿se puede empezar en el sector inmobiliario con un capital de 0 euros? ¿Con poco capital se puede empezar o necesito cientos de miles de euros ahorrados? Hoy te vengo a contar cómo yo he hecho ese proceso, paso a paso, cómo se puede hacer paso a paso para que no necesites decenas de miles de euros, que es una de las soluciones, una de las vías por las cuales tú puedes adentrarte en el sector inmobiliario. Pero si tú eres una persona que está empezando y quiere adentrarse ya desde joven, sin tener mucha capacidad de ahorro, como era mi caso, pues perfectamente es posible y puedes hacerlo esta vía. Esto no quiere decir obviamente que sea la única vía, pero sí una de las cuales que te puede llevar a conseguir cierta solidez económica y cierta solidez en el mercado. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Como decía previamente, esto no es un consejo de inversión, esto no quiere decir que debas hacer esto. Al final es una ayuda, es una información que tú estás recibiendo a través de esta red social que es YouTube, y a ti te puede servir para, bueno, pues poder tomar una decisión, al igual que debes recopilar pues de otros creadores de contenido, otros informadores, y tener una precisión a la hora de tomar una decisión correcta, ¿de acuerdo? Lo que te voy a contar, y por eso te tienes que quedar hasta el final porque es súper importante para que entiendas el paso a paso, es cómo se puede hacer desde el punto número 1 en el cual tú partes con unos ahorros extremadamente bajos, como pueden ser incluso, te diría, de unos 500 a 1000 euros, no más de esos ahorros. si partes de 30 céntimos de la cuenta, pues oye, te diría alguna cosa para que empieces a salir de ahí, ¿no? Pero quiero que se entienda que con unos ahorros muy bajos tú puedes empezar en este sector y no necesariamente necesitas decenas de miles de euros para comprar tu primer inmueble. Paso número 0. Introducción. Y lo llamo introducción porque todo en la vida necesita que sientes una base, que tú arranques desde cero, ¿de acuerdo? Y que tú, sobre todo, para mí lo más importante es tener los pies en la tierra. Es decir, vale que yo te esté diciendo que puedes empezar con poco capital, pero no con cero. Porque a día de hoy tú no empiezas con 0 euros nada. La universidad se empieza con 0 euros, el bachiller se empieza con 0 euros. No, para todo en la vida, ciclo formativo, trabajo, todo necesitas dinero para empezar a hacer algo, un mínimo, ya sea más, ya sea menos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú vas a pensar, ostras, ¿puedo empezar con 0 euros? Y sí, podría empezar con 0, pero mi recomendación, como te he dicho previamente, es que empieces con unos 500.000. No 500.000, 500 a 1000, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al principio, cuando tú empiezas un negocio, necesitas a lo mejor invertir un poco de publicidad, comprar algo de material, tener buen material de grabación si quieres hacerte una marca personal en torno a ese negocio. En fin, tienes pequeños gastos que, oye, te va a venir bien que tengas un poquito de ahorro para ir subsanando un poco con ellos, ¿no? Luego, además, te recomiendo que obviamente siempre que vayas a empezar en algo, por favor, no empieces de cero. Lo que no puede ser es que a día de hoy estamos creando, y es lo que yo veo muchas veces en redes sociales, y perdóname si has estado en ese punto, creo que yo también lo estuve en su día, tontos motivados. Es decir, personas que se piensan que sin ningún tipo de información o ningún tipo de conocimiento pueden vender cosas. ¿Por qué? Porque entonces dan servicios que son, y me vais a perdonar la palabra, y por tanto eso al final acaba ensuciando el mercado. Entonces, antes de nada, por favor, si vas a empezar en esto, te recomiendo que hagas formaciones, que investigues, que aprendas, que trabajes dentro del sector inmobiliario y aprendas de compañeros, de empresas que ya están funcionando. En fin, que hagas todo este tipo de cosas, porque todo ese bagaje va a hacer que tú te vuelvas un experto. Y en la vida vas a vender mucho más cuando tú eres experto, cuando das un buen servicio, que si sales al mercado directamente a vender sin tener nada de conocimiento, sin aportar nada de valor. Paso número 1 para mí es cómo tú puedes empezar en este sector inmobiliario sin tener mucho capital, es decir, sin tener decenas de miles de euros ahorrados, porque la verdad que no sé la situación en tu país desde el que estés viendo esto, pero situaciones como es el caso de España u otros países de Latinoamérica, la verdad que a día de hoy cada vez se hace más complicado el poder ahorrar con los salarios que hay respecto al coste de vida. Por tanto, obviamente las personas no pueden ahorrar como hacían antiguamente otras generaciones, en las cuales pues era mucho más accesible la compra de vivienda para empezar en este sector. Lo bueno es que a día de hoy tienes acceso a internet para vídeos como este que estás viendo, que te brindan esa información que hay gente que por ahí todavía no sabe y que tú puedes hacer. Entonces, ese paso número 1, antes de nada, quiero ponerte en contexto que esto es un modelo de negocio de los tantos y tantos que se pueden hacer dentro del sector inmobiliario. Mi modelo de negocio, el que estoy viendo en LuxMulti, es un modelo de negocio que se basa en el alquiler de corta y media estancia, ya sea en la gestión de propiedades, personas que ya tienen su propiedad, nosotros contactamos
contactamos o nos contactan ellos y ya llegamos a un acuerdo, un contrato por el cual nosotros nos encargamos de todas las labores que eso conlleva, o con inversores que tienen cierta gran cantidad de capital, no quieren problemas, quieren delegar dicha gestión y delegan en nosotros. Nosotros buscamos la propiedad por ellos hasta que se firma pues lo que es el acuerdo de arras, la notaría, etcétera, y se adquiere dicho inmueble. Vamos con ese primer paso. ¿Cómo empiezo, Carlos, en este negocio, en este modelo de negocio que tú me planteas o que tú estás enseñando en este vídeo desde cero? Bueno, sencillamente tú vas a hacer lo que es gestión, ¿vale? ¿Por qué no necesitas capital? Porque no tienes que invertir en inmuebles, no necesitas tener inmuebles, no necesitas alquilar inmuebles, no necesitas comprar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Obviamente este paso número uno en el que menos se gana de los tres, pues es obvio, obviamente no estás poniendo... Esto tenemos que tener muy claro en la vida que cuando hay un bajo riesgo, obviamente la capacidad de ingreso es más complicada. Cuanto más alto el riesgo, sí, más probabilidad de que nos estampemos, pero también más probabilidad de que ganes más dinero. Entonces, tenemos que tener esa tolerancia al riesgo, ¿no? Saber medirla. Si hay una baja tolerancia, si hay un bajo nivel de riesgo, obviamente el ingreso no va a ser el más alto, pero te ayuda a empezar a hacer mover esa pequeña bola de nieve que poco a poco se va a ir haciendo más grande. Y así fue como yo empecé. Yo arranqué, obviamente, tras mucha inversión en máster, mucha inversión en conocimiento, aprender de los mejores. Estuve en Estados Unidos aprendiendo incluso de los mejores. Dicho esto, entonces, ¿cómo se hace esa gestión? Bueno, las primeras veces te va a tocar, si no tienes ese capital para invertir en publicidad, tienes muy poco capital, partes de 30 céntimos en tu cuenta de banco, pues te va a hacer lo que se llama, o te va a tocar hacer, mejor dicho, lo que se llama cold calling. Te va a tocar meterte, por ejemplo, portales como Idealista en España u otros portales como Zillow en Estados Unidos, dependiendo de dónde estés, y ver pues viviendas que, por ejemplo, están en alquiler. Entonces tú vas a hacer un rastreo de esas viviendas y tú vas a hacer una llamada, preferiblemente que sean propietarios directamente, porque si no vas a tener que lidiar con inmobiliarias que no les va a gustar tu modelo de negocio, etcétera, etcétera, o te van a ver como una competencia. Entonces, mejor directamente con propietarios. Una llamada, no voy a hacerte mi guión de llamadas, si quieres. Es más, lo voy espontáneo. Si quieres saber mi guión de llamada con el cual yo llamo, coméntame la palabra vídeo, contáctame a través de mis redes sociales y te lo voy a hacer llegar ese guión con el cual yo hago mis llamadas para lo que es la gestión. ¿De acuerdo? Entonces tú, imagínate, te pones en esa situación, haces llamada y obviamente la primera llamada seguramente te manden al... Pero escúchame, tú y yo estamos emprendiendo. Si no tienes no, ¿cómo vas a llegar más lejos? ¿Cómo decides impulsarte en la vida? Porque quizás de cada 10 llamadas me cierra una propiedad o de cada 50 llamadas me cierra una propiedad. Pero si tú 50 llamadas me las haces en un mes, cada mes vas a cerrar una propiedad y te aseguro que con 2 propiedades en gestión tú estás viviendo más que bien de este negocio. Pues se cierra ese acuerdo de gestión, ¿de acuerdo? Llamamos al propietario, se negocia, etcétera, se llega a un contrato y entonces tú vas a estar gestionando la propiedad. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, tú vas a hacer un servicio completo de todo lo que tiene que ver el alquiler de corta y media estancia, mediante plataforma, mediante tu base de datos, etcétera, y tú vas a negociar esa propiedad y ya es tuya, tú te encargas de toda la gestión, ¿de acuerdo? Que pongamos un ejemplo, imaginemos que esa propiedad, por ejemplo, factura 1.000 euros, pues tú te vas a llevar un porcentaje de eso. Pues en este caso, si por ejemplo son 20%, pues tú te vas a llevar todos los meses de esa propiedad 200. Tú le haces la factura al propietario del número total de reservas que has tenido y automáticamente eso llega a tu cuenta. Bien, esta sería la primera fase, fue como yo empecé, fue como gasté mi primera propiedad en Jaén. También puedes hacerlo a través de conocidos, si tienes algunos conocidos que tienen una propiedad abandonada, pues puedes tirar por ahí. En fin, son formas de ir empezando. ¿Por qué? Porque esto al final es como una rueda. Si tú a fulanito le haces un buen trabajo, fulanito le va a hablar a menganito y le va a decir, oye, mira, esta persona me está haciendo un buen trabajo en esto, yo sé que tú tienes una propiedad que no estás usando, creo que podría ser para ti. Y no hay nada en este mundo para que un negocio funcione bien como el buen boca a boca. Esa sería la primera fase en la cual, como has visto, no necesitamos gran capital porque realmente puedes empezar desde cero. ¿Qué quieres acelerar un poco el proceso? Como te decía, puedes invertir en publicidad, un poco de capital todos los meses y eso te va a ayudar a lanzarte. Así que vamos a lo que es la fase número 2, fase en la cual yo me encuentro actualmente. Esta fase se llama alquiler para subarriendo. Aquí lo que tú haces es negociar con el propietario. Imagínate que un propietario tiene una propiedad para la cual, obviamente nosotros esto lo hacemos con calculadora, haces un cálculo y tú sabes que esa propiedad se le pueden sacar 2.000. Pero ese propietario pide de alquiler 700, 800, vamos a suponer. Pues aquí es donde está la oportunidad de negocio, porque hay un margen ahí de 1.300, 1.200 que tú puedes llegar a sacarle a esa propiedad. Dentro de ese margen, tú obviamente lo que vas a hacer es que ese es tu beneficio. Entonces tú vas a negociar con el propietario, vas a llegar, le vas a ofrecer un alquiler. Al final el propietario es lo que quiere, porque piensa que
tu poder de negociación aquí es muy alto. Las personas normalmente alquilan de larga temporada un año. Y en ese año muchas veces hay un mes que se le queda libre, un mes que se le queda vacante entre lo que encuentra un inquilino y otro, y eso realmente a ellos no les interesa tanto. Entonces, si tú llegas y haces un contrato a largo plazo en el cual sean 5 años, tú vas a tener ese inmueble durante 5 años, pero es que esa persona se está asegurando 60 cuotas de alquiler, que de otra forma no es tan fácil asegurársela. Por tanto, eso le da mucha fiabilidad. Además, obviamente, por eso ya estamos en una fase mayor, aquí todo lo que sea amueblar, reacondicionar el hogar, como es tuyo a efectos legales, porque tú has hecho un contrato de explotación que se llama en España, para subarrendar, es tuyo. Entonces todo amueblado, todo lo que tú hagas, se hace en la propiedad, corre sobre tu cuenta y queda a beneficio del propietario. Os pongo un ejemplo muy sencillo para que esto no sea un palabreo y realmente sea algo que tenga sentido en vuestra mente. Imaginaros, como decía, que hay una propiedad que tú sabes que le puedes sacar 2.000, ¿vale? Que esa persona te lo ofrece por 800. ¿Sería un buen negocio? Yo normalmente recomiendo que para rent to rent, normalmente que haya una diferencia de 2.5 a 3 veces más. Entonces, 2.5 veces serían 2.000, 2.400, todo lo que sea moverse ahí, con un alquiler de 800, es un buen negocio de rent to rent. Llegamos a ese paso y pues ahora tenemos que ver qué necesita, qué pequeño lavado de cara necesita. Vamos a poner nuevos colchones, vamos a poner televisores, vamos a poner quizás máquinas de café, qué vamos a poner en esa propiedad, si hay que hacerle a lo mejor algún mantenimiento, algún baño, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ponerlo, es decir, por ejemplo, vamos a poner que esa reforma además van a ser de unos 10.000 euros. Luego, por tanto, el primer mes nosotros vamos a poner 800 euros de la cuota de alquiler y 10.000 euros. Obviamente, nosotros iremos recuperando progresivamente esa inversión, porque al final tú has hecho un contrato a 5 años, ¿de acuerdo? Y tú has puesto 10.000 euros. Todos los meses te está quedando de beneficio 1.200. Ponle que de esos 1.200 de beneficio que te quedan, neto para tu bolsillo quedan 600, ¿de acuerdo? Nosotros habíamos invertido 10.000. Pues para recuperar esos 600 necesitaremos casi un año y medio colado. Un año y medio para recuperar esos 10.000. Pero es que nosotros hicimos un contrato a 5 años. Lo demás, los 3 años y medio restantes, todo beneficio mucho mayor del que te está otorgando la gestión, porque la gestión te está otorgando sí un beneficio de unos 200, 300 en una renta de 1.000. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando se terminen esos 5 años, o bien renueva ese contrato o bien lo deja. Si lo deja, esa reforma de 10.000 euros quedará normalmente a beneficio de la propiedad. Por tanto, eso también le gusta muchas veces al propietario porque, joder, le está haciendo un lavado de cara que él no le está haciendo, que cuando termine el contrato se va a quedar en su propiedad. Entonces, al final es un win-win para todos. ¿Por qué? Porque para el propietario es un win porque recibe 60 cuotas y tiene un pequeño lavado de cara que sube el valor de su propiedad. Para ti es un negocio porque estás sacándole dinero. Y para las personas que obviamente le ofrece ese alojamiento, un alojamiento que estaba vacío, que estaba en desuso, estaba ofreciendo más oportunidad y más valor al mercado. Si encima era una persona que cuida de este negocio, que le gusta este negocio, va a ofrecer una experiencia que hará que a esos huéspedes se le haga inolvidable. Por lo tanto, una relación, un círculo vicioso de ganancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sería para mí vicioso, sino un círculo en el cual gana todo el mundo. Y este es el punto en el que yo me encuentro a día de hoy, ¿de acuerdo? Y obviamente ya llegamos a lo que es el tercer paso, que es seguramente el que estás queriendo oír, que el que más utiliza la gente, y obviamente el último. ¿Por qué? Porque tú para llegar a este punto ya necesitas cierta capitalización, cierto nivel de movimiento, y entonces llega. Pero antes de eso, obviamente vamos a hacer la pausa por hidratación, porque estoy hablando una barbaridad, tengo la boca seca y no podemos seguir el vídeo así. Por cierto, se me olvidaba antes de echarle el trago, no estás suscrito, estás viendo estos vídeos y si lo ves, te ha aparecido y no te suscribes, pues no te va a volver a aparecer. Y así apoya esta calidad de contenido que yo creo que es bastante bueno y no hay mucha gente en internet en este sector dando contenido de valor de este tipo. Alguno habrá, porque obviamente no me puedo creer el único, pero no habrá tanto. Bien, ¿ya te has suscrito? Bien, vamos con el paso número 3. El paso número 3 es obviamente cuando tú ya tienes una cuenta con bastante dinero ahorrado. Ten en cuenta que en Rent to Rent estamos haciendo inversiones de 10, 15.000 euros. Ya estamos hablando de que aquí tienes 30, 35.000 euros quizás ahorrados en el banco. Este vídeo al final es para personas que están empezando, pero también lo puede ser para personas que están más avanzadas. Y decides invertir en tu primer inmueble. Tu primer inmueble, por ejemplo, que pueda ser por unos 100.000 euros, vamos a suponer, ese 20% que a ti te pide, porque normalmente yo recomiendo no pagar a las cosas, tócate, apaláncate del banco y genera lo que se llama deuda buena.
en la cual tú vas a recibir un préstamo que sí que tú vas a tener que pagar, pero alquilando ese hogar tú vas a recibir más dinero del que te toca pagar al banco. Por lo tanto, sí, estás endeudado, pero te está generando deuda buena porque te genera beneficio a final de mes. ¿Por qué te digo 30, 35 mil si la entrada son 20 mil? Porque quizás esa vivienda que compre necesita un pequeño lavado de cara. Tiene un impuesto de transmisiones patrimoniales que varía en España según la comunidad autónoma. Tiene unos gastos de notaría. En fin, todo ese tipo de gastos que hay mucha gente que dice, no, ya tengo 20 mil, va, me lo compro. Y de repente dice, hostia, gasto de notaría 3 mil. ITP 8.000. Hostia, ¿de dónde saco yo 12.000 euros? Si llevo para ahorrar 20.000 euros, llevo ahorrando 10 años, por ejemplo. Entonces es un problema muy grande que como no te andes listo, te puedes ver con la soga al cuello de repente tras haber hecho todo este movimiento. Entonces yo siempre recomiendo que tengas más o menos ese capital y ya de ahí para arriba, de ahí puedes optar a viviendas más grandes dependiendo de tu liquidez, de lo que puedas optar. En fin, esto al final es el último paso en el que ya de verdad te conviertes en propietario, porque tanto en el paso número 1 como en el paso número 2, en el paso número 1 eres un gestor, en el paso número 2 eres como una especie de inquilino que le saca partido a una propiedad que no se le estaba sacando partido, que ofrece valor al mercado, y en el tercero obviamente ya eres propietario, ¿de acuerdo? Entonces este es el paso a paso de cómo se desarrolla este modelo de negocio. Como os digo, yo soy súper transparente, yo estoy en el paso número 2 a día de hoy. Llevamos 2 años como empresa, al final obviamente todo esto es un camino. Pienso en la vida que no todo puede ser acelerado, no puede ser todo desde el día 1. Yo he hecho muchos modelos de negocio, he intentado muchísimas cosas para ganarme la vida, siempre haciéndolo desde el buen punto de la vida, de las cosas que se hacen bien, aportando valor siempre al mercado, que eso para mí ha sido lo primordial. Y a día de hoy, sinceramente, yo creo que es algo que a mí me gusta, que me apasiona, que es lo cual siempre he querido acabar, por eso decidí dejar todo lo que estaba haciendo y ponerme al 100% con esto. Y no puedo estar más feliz, no puedo estar más contento. Creo que también hay mucho apoyo, sobre todo en redes sociales como TikTok, que está viendo. Y sí, que habrá muchísimo hateo, pero es que a día de hoy estoy tan curtido que me da igual todo el hate que caiga. Y nada, y la verdad que me parece muy bonito. Dejo este vídeo aquí, espero que te haya servido, espero que tomes nota, que cualquier duda siempre puedes preguntarnos, que vamos a estar aquí para ello. Y que obviamente si ya eres propietario, como siempre digo, inversor, aunque por el título de vídeo me extraña que estés viendo esto, pues sepas que puedes contactar con nosotros, que nosotros podemos hacer esa gestión por ti. Así que sin más dilación, cierro vídeo, nos vemos en el próximo.